Gracias por permanecer todavía aquí con nosotros. Ya estamos bastante cansados, es un día lunes, ¿verdad? Y es difícil mantenerse muy atentos a estas horas, ¿verdad? Sin embargo, vamos a tratar de hacer la disertación un poco ágil, sencillo de entender. La verdad es que ya nuestros expositores que nos antecedieron, la doctora Sánchez Crespo, el doctor Eric Gallens y el compañero que nos acaba de hablar, don David también, ha hecho mención a las dificultades que tenemos nosotros, y nosotros en la Fiscalía de Fraudes pues tampoco estamos ajenos a esa problemática que enfrentamos para la investigación de los delitos informáticos. Pero muchos de estos problemas ya fueron abarcados, por dicha, no me dejaron menos que hablar, por los anteriores expositores. Definitivamente el mundo de la informática se mueve a velocidades impensables. Nosotros podemos pensar que a lo mejor vamos como en una carretita aquí en nuestro país, pero esto no sucede solo en Costa Rica, esto sucede hasta en los países avanzados, porque la dificultad de la investigación en el delito informático resulta ser bastante compleja, como ustedes ya lo pudieron comprender. Y esas dificultades que tenemos nosotros, y que los tienen también en España y que también los tienen en Estados Unidos y los tienen en cualquier país, surgen por las novedades delictivas de los delincuentes. Los delincuentes están en sus casas, aprovechando su tiempo libre y tratando de ver alguna manera de perjudicar, y específicamente lo que vemos nosotros en delitos de contenido patrimonial, y aumentar sus ganancias ilícitas. También las dificultades nacen también por las dificultades que tenemos en acceder a los medios de prueba electrónicas, y por supuesto que las limitaciones también se dan por materia de escasez de recursos humanos, recursos internos, capacidad y logística para la investigación de este tipo de hechos. Igual como hizo referencia la doctora Sánchez Crespo, las dificultades que tenemos nosotros en las investigaciones tienen que ver con el anonimato. Ya todos, o algunos, a cierta parte del público pues hizo preguntas sobre la Deep Web, de la Internet oscura, de la Dark Web también, donde vemos que resulta sumamente complejo entablar una investigación en esas capas tan profundas de la Internet. Si pudiéramos comparar la web, al Internet, con un iceberg, nosotros tenemos acceso, la mayoría de nosotros tenemos acceso, según las estadísticas, según los estudios realizados en ese tema, tenemos acceso solamente a un 4%, es decir, solo el 4% de lo que se ve en Internet es visible para todos. El 96%, que son las capas que siguen, las capas más oscuras, es bastante desconocido para nosotros, para la población en general, pero que cada día los delincuentes van familiarizándose con actividades ilícitas que les favorece, porque en estas otras capas lo que pretenden es el anonimato y la imposibilidad, la imposibilidad de que las autoridades judiciales o investigativas logren ubicarlos. Entonces, los mismos problemas que se tienen en España, que se tienen en otros países, los tenemos nosotros, y nosotros todavía con mayor dificultad. Como ya se dieron cuenta, nosotros no hemos suscrito ni hemos ratificado el convenio de Budapest. Tenemos problemas de cooperación internacional, a pesar de que la mayoría de los proveedores de servicios de Internet, Google, Gmail, etcétera, se encuentran en Estados Unidos, pues nos exigen una serie de requisitos para poder otorgarnos la información. Requisitos que, aunque los cumplamos, pues esto lleva un plazo, y cuando ya tenemos tal vez el acceso a la información, pues resulta ser demasiado tarde. Y por eso, como lo dijo don David, en muchos de estos casos no llegamos hasta la parte final, o la parte principal del delito, que es determinar quién fue el que cometió el ataque cibernético, sino más bien hacia quién le llegó el beneficio patrimonial o el dinero de la cuenta bancaria de algunos ojalá que no sea de alguno de ustedes. Las exposiciones
tal vez algunos de ustedes están haciendo cálculos de este señor va a hablar tanto y la otra señora va a hablar tanto y que nos falta mucho, pero en realidad vamos a compartir el tiempo que se nos otorgó y como muchos de los temas ya han sido abarcados, pues en realidad lo que voy a hacer es hablar un poco de los casos y de la evolución que hemos tenido en la investigación de este tipo de hechos. Muchos de ustedes, tal vez los que han estudiado un poco más de este tema, ya han podido hablar o han podido estudiar este caso de miel de abeja. Para los que no, es un caso que inicia aproximadamente en los años 2006-2007, cuando prácticamente estábamos en pañales en la investigación de delitos informáticos. Esto tuvo que ver con un ataque mediante phishing aquí en Costa Rica, mediante envío de correos masivos electrónicos a diversas personas, y creo que en este caso tenía que ver con un correo que aparentemente había mandado la Caja Costarricense de Seguro Social a varios clientes para que actualizaran datos, pero con solo el hecho de abrir el correo, lo que generaba era que se instalaba en la computadora un malware o un archivo malicioso. Para ese momento, como ya lo hemos escuchado, para ese momento estábamos en pañales, los bancos tampoco tenían los suficientes sistemas de seguridad para los usuarios. Las personas que estaban empezando a utilizar las plataformas bancarias tampoco tenían la experiencia suficiente y también se empiezan a utilizar técnicas de farming, que esto es mediante publicación o accesos a páginas de internet falsas, mediante los cuales los sujetos obtenían datos de índole personal y de índole bancario. Este caso era un caso bastante grande, aproximadamente eran unas 400 denuncias, tenía que ver también con el Banco Nacional, con el Banco de Costa Rica. Varios de sus clientes recibieron este correo, que lo abrieron y también, como más adelante indicaré, de la forma en que fueron afectados. El perjuicio total fue aproximadamente $2 millones, que para aquella época, bueno, para ahora también es una cantidad considerable de dinero, $2 millones en un año aproximadamente. Lo que les decía antes, se hizo mediante un programa de espía instalados en las computadoras. El programa se denominaba Armax, que es un keylogger, que lo que hace es retransmitir todos los datos que se digitaban en la computadora del usuario hacia el sitio determinado por el delincuente. Es un software que en aquella época era comercial, se podía comprar fácilmente en internet. Lo que hacía este archivo o este malware era precisamente copiar todos los datos encriptados, contraseñas. Y a raíz de la investigación desarrollada, pues se pudo determinar mediante un contacto que se logró con el fabricante de este archivo, que la contraseña en este caso era miel de abeja. En este caso tuvimos, a pesar de que estábamos en pañales, tuvimos la gran dicha de que la compañía que daba el servicio pues colaboró con la investigación y pudimos obtener este elemento de probatorio importante. Dentro de la investigación se logra determinar que la persona autora del hecho, la persona que había adquirido el software o el malware más bien, era un ingeniero electrónico de origen cubano, pero no se tenía relación con los otros sospechosos, porque como les indiqué, las investigaciones se desarrollaban a partir de las personas que estaban yendo a los bancos a retirar los dineros. Y en por un lado se tenían varias personas que les llegó dinero y por otro lado se tenía también al cubano, logrando determinar posteriormente que el cubano era el líder el cabecilla pensante en esta organización. También se hicieron análisis de las direcciones IP que se registraron, todas correspondían a un café internet, se hicieron seguimientos policiales y en uno de los seguimientos se notó contacto con el sospechoso cubano, con algunas de estas personas que iban a retirar dinero. Esto más o menos es el esquema de la operación miel de abeja. Está el delincuente,
a través del internet remitía un email al ofendido. El ofendido, con solo abrir el correo electrónico, pues ya se instalaba en su computadora el spyware. Este spyware lo que hacía, lo que he venido explicando, enviaba la información confidencial al delincuente. El delincuente reclutaba a terceros para que recibieran transferencias electrónicas que hacía el delincuente, haciéndose pasar por el verdadero titular de la cuenta bancaria. Posteriormente, esta persona se dirigía al banco, retiraba el dinero en efectivo y posteriormente le hacía entrega al delincuente. Esto es básicamente uno de los primeros casos y de los que tuvimos la gran dicha de poder, gracias a la intervención, por supuesto, de la Policía Judicial y de la Sección de Delitos Informáticos, en este caso, la coordinación que se dio entre ambas secciones de investigación en el organismo de investigación judicial, pues una es encargada de los aspectos técnicos, que es la sección de delitos informáticos, y la otra es la sección de fraudes, que también estuvo colaborando con la investigación en los aspectos en otros aspectos de las investigaciones. Es decir, se dio una mezcla de la investigación tradicional con una mezcla de investigación especializada. También, a pesar de este caso, que nos pareció importante traerlo a esta conferencia y darle una explicación más o menos de algunos de los casos que hemos trabajado, resulta que, a pesar que, como dijo don David, que los bancos están cansados de hacer publicaciones a nivel nacional, en las campañas publicitarias, para evitar de que las personas faciliten sus datos informáticos y datos personales, las personas siguen haciéndolo. Y normalmente este tipo de delitos se originan desde las cárceles. Los reclusos pues hacen llamadas a diferentes personas al azar, les indican que se han ganado un premio, que los llaman de Canal 7, Canal 6, de tal programa o del otro, de entidades bancarias, de operadoras de teléfonos, y les dicen que se han ganado un premio por cierta cantidad de dinero. Posteriormente, los delincuentes solicitan números de cuentas para depositar supuestamente el dinero, y las personas aún creen en ese tipo de ardid y entregan o dan todos los datos que les son peticionados por parte de estas personas, lo que posteriormente son utilizados para hacer transferencias de dinero a terceros. Pago de artículos publicados a la venta en internet. Cualquiera de ustedes, pues, normalmente también hemos visto publicidad de parte de estas páginas web como la OLX, encuentra24.com, Cereautos, publicidad en periódicos. Todo este tipo de anuncios también son observados por los delincuentes. En estos casos lo que hacen es llamar a las personas que están haciendo la venta de los artículos y les indican que están interesados en comprarlo, que por favor les dé el número de cuenta para poder hacer la transferencia. La persona se los entrega, posteriormente vuelven a llamar y les indican que no pudieron hacerlo vía internet porque la página estaba caída o cualquier otra excusa, y les indican en ese momento que si están dispuestos a hacer la transferencia por llamada tripartita, que según ellos es un nuevo servicio de los bancos, y las personas creyendo que están hablando y la persona acepta, conectan a un tercer sujeto, tienen todos los elementos para que estos crean que se tratan de bancos los que están haciendo la llamada, y igual que en el caso anterior, les solicitan los datos financieros, los datos personales, que las personas, con tal de vender el artículo, entregan, y posteriormente se dan cuenta que sus cuentas están vacías. Con respecto a estos hechos en particulares, aunque parezca absurdo que todavía sucedan, pues sí suceden. Me encontré un artículo del informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo, de victimización en Costa Rica del año 2014, que reveló un importante aumento en los delitos de robo y estafa de dinero por internet
experimentada en los hogares de nuestro país. Dice que en el 2010 se registraron 2.560 casos de estos, mientras que en el 2014, porque este es un informe que se realiza cada 4 años, la cifra aumentó a 14.101 casos. Y todavía, a este momento, estos dos hechos delictivos son los que tienen mayor volumen tanto en el organismo de investigación judicial como en la Fiscalía de Fraudes. Y qué se diga del caso de Liberty Reserve, que la mayoría, imagino que muchos de ustedes conocen, que si bien es cierto no es un caso que tiene que ver específicamente con fraude informático, la forma en que este caso ocurre, pues evidentemente nos deja en evidencia que la web se puede prestar para cualquier tipo de hecho delictivo. Liberty Reserve tenía como eslogan: cuando el dinero no tiene fronteras. Y ahora escuchábamos que el delito cibernético tampoco tiene fronteras. Y eso podría pues ser de alguna manera sugestivo para la publicidad de esta empresa. Es el mayor caso de lavado de dinero en la historia que se ha tenido. Se lavaron aproximadamente 6.000 millones de dólares entre el 2006 y el 2013. Esa empresa realizaba sus operaciones desde Costa Rica. Para los que creen que en Costa Rica no pasa nada, pues este caso, que es el mayor lavado, pues ocurrió desde acá. Era una plataforma de pago electrónico que permitía, por supuesto, enviar y recibir dinero de manera anónima desde cualquier parte del mundo. Las transacciones no se hacían con moneda convencional, se hacían mediante moneda virtual similar al Bitcoin, la que le llamaban LR, y los fondos que circulaban, según las investigaciones que se han realizado por la parte de la Fiscalía en los Estados Unidos, los mayores fondos que se movían en esa empresa principalmente venían de fraudes con tarjetas de crédito, pornografía infantil, tráfico de drogas, es decir, que funcionó como un banco para el AMPA. A finales del año 2012, el Liberty Reserve tenía un volumen de operaciones de 300 millones de dólares por mes. Y cuando fue cerrado en el 2013 contaba con más de 5.5 millones de cuentas de usuarios. ¿De quiénes? No sabemos porque son anónimas. Más de 600.000 de estas cuentas estaban en Estados Unidos y en ese periodo habían realizado más de 78 millones de transacciones financieras. Esto para que ustedes tengan una idea de lo grande que puede ser el movimiento de dinero de manera anónima, de manera oscura. Las ganancias, por supuesto, para esa empresa eran cuantiosas, pues cobraban un 1% por transferencia y 0.75 centavos de dólares por ofrecer un servicio adicional de anonimato para cada una de esas transacciones. Esto más o menos para que ustedes vean cómo ha venido evolucionando desde el caso que te decíamos, que era el más grande, que teníamos de 2 millones de dólares, a un caso como esto, donde se manejaron más de 6.000 millones de dólares. Por supuesto que las dificultades para investigar este tipo de delitos son gigantescas. Nosotros lidiamos con esto todos los días, pero de esto va a hacer referencia mi compañera doña Bianca. Muchísimas gracias.